Si te digo que cierres los ojos y pienses en el salvaje oeste, seguro que tu mente se transporta a miles de kilómetros de aquí. Seguro que se te viene a la cabeza Texas, Arizona o las montañas polvorientas del Cañón de Nuevo México. Duelos al amanecer, forajidos sin nombre, polvo, sangre y revólveres. Pero, ¿y si te dijera que el oeste más legendario de la historia del cine no está en América? ¿Y si te dijera que la cuna de los vaqueros está mucho más cerca de lo que crees? Bienvenidos al desierto de Tabernas, en la provincia de Almería, el único desierto declarado como tal en toda Europa, donde en verano el sol te funde las ideas y el viento esculpe estas formas en las montañas tan características que tenemos por aquí. Pero en los años 60, unos visionarios vieron mucho más que polvo y piedra en estas tierras. Es como si hubiesen encontrado oro. Vieron la oportunidad para crear una mentira tan perfecta que engañó al mundo entero durante años. Pero antes que nada, vamos a por un desayuno. Bueno, lo de estar desayunando este pedazo de desayuno en un salón del estilo del oeste por tan solo 4,90, que a mí me parece baratísimo. Hoy me encuentro en Fort Bravo. Este lugar se construyó en 1966. Y no es que se construyera para grabar un anuncio de televisión o hacer alguna obra de teatro. Se construyó para grabar una de las películas más legendarias de la historia, El bueno, el feo y el malo, dirigida por el famoso director italiano Sergio Leone. Fijaos en este nivel de detalle. Esto no es corcho, es madera maciza y lleva años aguantando aquí. Pero aquí viene uno de los primeros secretos del cine, y es que la mayoría de decorados como esta gran pared de aquí son tan solo pura decoración. Y sí que es cierto que hay lugares en los que se puede entrar, pero la mayoría de zonas son tan solo esto, puro decorado de cine. En pantalla esta calle principal se vería increíble, pero realmente casi toda la decoración que hay aquí por dentro está vacía. Ahora estoy dentro de lo que sería una especie de casa y, o sea, esto es increíble. Por este otro lado podemos encontrar el fuerte Fort Bravo, el mismo que le da el nombre a este lugar y que se utilizó para grabar la película Escape from Fort Bravo. Aquí nació lo que se bautizó como Spaghetti Western. Se le dio este nombre un poco de forma despectiva, ya que todos estos proyectos estaban dirigidos y financiados por italianos y españoles. De hecho, en Hollywood decían que lo que se hacía aquí era cine de clase B y prácticamente se reían de ellos. Hasta que un día, un norteamericano altísimo y poco conocido llegó, un tal Clint Eastwood. Los locales cuentan que él mismo llegó a España con sus propias botas y ese mítico poncho que llevaban todas las películas, comprado por él mismo ya que el presupuesto era bajísimo. Y fue aquí, sobre estas tierras, donde caminando y grabando todas esas famosas películas se convirtió en un icono mundial. Y llegó a tal punto en el que las producciones de Hollywood llegó a tener tanta envidia que intentaban replicar lo que se hacía aquí en Almería. En este lugar hay un montón de cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, puedes hacerte una foto con el vestuario, puedes visitar el salón y ver el show, puedes montar a caballo o también puedes montar en una carroza de caballo, lo cual te viene incluido con el pack al reservar una cabaña o el camping, que es lo que en este caso he hecho yo. Así que volvamos un poco al pasado que os explico esto. Y antes que nada, perdonadme por la voz, pero lo he grabado recién levantado y estaba muy dormido. Y bien, ahora estamos en la cabaña y os voy a enseñar todo lo que tiene. Como podéis ver, es una típica cabaña rústica, toda entera construida de madera. Y hay varios tipos de cabaña, pero en concreto esta tiene esta habitación, que no la voy a mostrar mucho porque está desordenada, es donde he dormido, y esta otra de aquí, que es exactamente igual. Como vemos, cuenta con 2 camas individuales, un armario importante con llave por si dejamos nuestras cosas aquí y queremos irnos fuera, un pequeño perchero y las vistas, en este caso, al tremendo maquinón que tenemos por vecino. También cuenta con un pequeño baño privado, por si os queréis dar una ducha bien calentita. Por este otro lado tenemos un pequeño sofá, y aquí encontramos una televisión junto a un microondas y una nevera. Importante esto último para que no os pase como a mí, porque al parecer aquí dentro hay un restaurante, pero solamente abre en temporada alta. Eso significa que, por ejemplo, si vienes como yo ahora, que es Semana Santa, el restaurante está cerrado. Y la pega de esto es que el lugar cierra a las 7:30. Por tanto, si necesitáis comer, tenéis que o traer vuestra propia comida o salir fuera, que en este caso os tiene que abrir y cerrar la puerta un guardia de seguridad que hay nocturno.
Así que en este caso os recomiendo que si podéis traigáis vuestra propia comida para calentarla en el microondas y vuestras bebidas y tal para dejarlo aquí en la nevera. De esa forma no tendréis que estar saliendo del parque y además contáis con una televisión, un sitio cómodo, así que es mucho más práctico. Y la verdad es que no es para nada caro, creo que sale a 55 euros por persona y está genial porque puedes dejar tu coche al lado de la cabaña, te incluye la entrada al parque durante 2 días, es decir, la misma tarde en la que llegas puedes entrar al parque, duermes aquí y durante todo el día siguiente puedes seguir visitando el parque. Y no solo eso, sino que también cuenta con una zona de camping en la que si tenéis vuestra propia caravana o furgoneta camperizada podéis venir y quedaros aquí. Y algo muy guay también de este sitio es que podemos encontrar 2 tipos de espectáculos. Uno de ellos que es en el salón, que para mi gusto es impresionante de ver, además de que lo hacen con un toque cómico y te lo pasas bastante bien, y otro que lo hacen en la parte exterior en la calle principal. Estar aquí es como viajar en el tiempo, pero Fort Bravo es muy peculiar porque tiene un detalle muy interesante, y es que en todo este recorrido que hay aquí, porque creedme que este sitio es enorme, hicieron algo que es muy peculiar y muy práctico al mismo tiempo. En sus más de 20 hectáreas de terreno tienen 2 mundos por separado. El clásico pueblo americano, en el que podemos encontrar su salón, su cárcel, el banco que robaban en todas las películas, la oficina del sheriff, pero por otro lado hemos cruzado la frontera. Ahora tenemos una réplica de un pueblo mexicano. Aquí encontramos la típica iglesia blanca, su plaza empedrada y los clásicos arcos de sus construcciones. Y el motivo de esto es que así la productora podía grabar hasta 2 películas al mismo tiempo, porque en una recreaban una película en un pueblo americano y en la otra el mexicano, sin tener que interferir la una con la otra. De ese modo todo era mucho más rápido porque así podían ir grabando películas y películas aprovechando un solo terreno. Pero mi parte favorita de esta historia no tiene que ver con las estrellas de Hollywood, tiene que ver con los locales de la zona. Y es que si os ponéis a pensar, aquí se llegaban a rodar hasta 10 películas al año. ¿Y qué pasa con este dato? Pues que tantas películas que grababan tendrían que sacar extras de algún sitio. Y no hablamos de 2, 3, 4, 5 personas, hablo de cientos de extras a lo largo del año. Así que, como decía, aquí contrataban a los locales de la zona. Y a estos locales del pueblo de Taberna se les conocía como los churros. Y era una auténtica locura. Vosotros pensad, lo que una persona ganaba trabajando un mes en el campo, aquí lo ganaban en solo un día de rodaje. Entonces, si te daban a elegir entre estar recogiendo tomates en el campo o trabajar un solo día por el mismo precio, como comprenderéis, había muchas familias que venían aquí. Y no solo eso, sino que si encima tenías un caballo y lo alquilabas a la productora, te llegaban a dar hasta el triple. Así que realmente hubo una especie de fiebre del oro porque todo el mundo venía aquí a trabajar. Pero como todas las fiebres del oro, este sitio terminó cerrando. Y es que en los años 80 los directores dejaron de venir aquí y por tanto el sitio quedó prácticamente en abandono. Así que con el paso del tiempo la madera empezó a pudrirse, los decorados empezaron a caer y prácticamente parecía que iba a desaparecer junto al desierto. Sin embargo, la gente que es muy fanática de estas cosas empezaron a venir aquí porque querían ver el sitio, ya que era algo que les parecía muy curioso de ver en persona. Pero en aquel entonces este sitio estaba controlado por guardias de seguridad para controlar el entorno. Así que un guardia de nombre Paco, en vez de echar a todas esas personas, teniendo en cuenta que se colaban por las colinas y con el sol que hacía aquí pasaban un calor horrible, empezó a traer cajas de agua y bocadillos hechos por él. Empezó a venderlas a la gente y descubrió que realmente era un buen negocio. Así que en el año 84 empezaron a cobrar entrada por venir aquí, y así es como a día de hoy Fort Bravo sigue vivo, gracias a que un guardia de seguridad empezó a generar entradas, debido a que simplemente se preocupaba por la gente que venía aquí a verlo. Así es como este sitio a día de hoy sigue siendo el set de rodaje de estilo western en el desierto más grande y activo de Europa. Y sí, he dicho activo porque a día de hoy siguen habiendo películas y series que se ruedan aquí, como por ejemplo una muy famosa que conoceréis todo el mundo, que es La que se avecina. Así que podemos decir que este sitio no llegó a morir nunca, sino que simplemente estaba esperando a que alguien volviera a actuar aquí. Y bueno, después de recorrer un largo camino en coche que no he grabado, pero yo no sé ni cómo he salido vivo de ahí, de repente he encontrado otro decorado, parece ser, y es que andaba buscando otro tipo de decorado diferente que ahora veremos más adelante, pero me he encontrado con esto aquí. Por un momento he llegado a dudar si realmente era un sitio real o era otro decorado como el de antes, pero yo creo que es bastante claro. O sea, mirad toda esta construcción de aquí, que si me vengo por el otro lado, está todo sostenido con maderas. Y bueno, aquí un poco más de lo mismo. Y es que podemos observar cómo hay esta construcción como si fuera una casa, supongo, pero por detrás está completamente vacía. Haciendo ahora esto me acabo de dar cuenta de, aparte de los tornillos que hay aquí, que esto realmente es corcho. Y la verdad es que no está nada mal hecho, pero sin embargo se nota que obviamente no es real.
Voy a intentar sacar planos de donde sea, por internet o algo, para poder mostraros el camino que he pasado hasta llegar aquí, porque de verdad que era impresionante. Sí que parecía realmente, como comentábamos antes en el vídeo, de que esto parece Arizona o los cañones de Nuevo México. Sin embargo, estaba tratando de no estamparme con el coche porque de verdad que era un camino impresionante y bastante complicado porque era casi todo el suelo de arena, entonces a la mínima el coche patinaba, pero intentaré estar mostrando por aquí alguna imagen porque de verdad que merecía mucho la pena verlo. Ahora sí que sí, he encontrado el decorado donde grabaron parte de la película Exodus y, si no tengo entendido mal, también una parte de Juego de Tronos. Y es que este sitio es tan increíble que prácticamente se puede venir a grabar cualquier cosa, y ahora mismo estoy caminando por una calle que fue el set de rodaje de una película y, como digo, incluso de parte de Juego de Tronos. Pero como todo aquí, ya lo he explicado antes, es que prácticamente la calle sí se ve muy bonita. De hecho, doy por hecho que en cámara se estará viendo bien, excepto eso de ahí que le falta un trozo, pero todo lo demás es puro decorado. Aquí podemos ver toda la goma espuma que hay, todos estos andamios. Y como no, todo es mentira. De hecho, aquí si vemos de cerca nos podemos dar cuenta de que realmente todo está hecho prácticamente con cartones en el interior y que esto se ve un poco falso, pero tienes que fijarte bastante cerca. Pero hay que decir que esto mola un montón, o sea, mirad por dónde estoy pasando ahora. Es que realmente me siento ahora mismo como si estuviera dentro de una serie o una película. Y es que habréis visto un plano ahora mío subiendo por aquí que se ve espectacular, pero si subimos, lo que hay aquí es absolutamente nada. Ahora me toca recomendaros que si alguna vez venís a Almería, aprovechéis para pasar por este sitio porque de verdad que es espectacular. Yo espero poder haber captado todo lo posible y que a través de la pantalla de verdad veáis cómo es este sitio, pero es que estoy seguro de que en persona impresiona muchísimo más. Quiero que me dejéis en los comentarios si conocéis más sitios curiosos como este, sobre todo si queréis que vaya a hacer nuevos vídeos. Así que yo no tengo nada más que decir, voy a quedarme un rato por aquí simplemente observando el paisaje y haciendo alguna que otra foto, y solo me queda despedirme y deciros que muchas gracias por participar en este vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao.